también son conocidos como proteínas transmembranales, ¿vale? Al hablar de canales es importante ponerles el apellido de transmembranal porque recordemos que tenemos otros canales que son aperturados todo el tiempo, como son las acuaporin. Entonces, en el caso de canales iónicos, mencionamos que los principales pues son, en este caso, los que permiten el paso de iones a través de la membrana. En este caso, estos canales iónicos se dice que son también considerados como proteínas transmembrana porque permiten la comunicación de esos iones a lo largo de la membrana celular. Al ser transmembranales, pues atraviesan la membrana desde el exterior al interior. Y automáticamente que es importante reconocer que estos canales van a estar formados por pequeñas subunidades. Las subunidades, que son estas pequeñas que vemos aquí, van a estar unidos a su vez por asas. Estas asas están conformadas por enzimas. Y te dice, básicamente, las subunidades que conforman un canal están generadas o formadas por aminoácidos. Los aminoácidos que principalmente participan son serina, leucina, que al formar una hélice, pues conforman algo que se conoce como alfa hélice y a su vez esa alfa hélice forma lo que conocemos como subunidades o segmentos. Y se dice que de 4 a 6 segmentos son los que forman a un canal. Automáticamente cada segmento se conoce como S1 y así, hasta el S6. Se dice que S por lo de subunidad y automáticamente cada uno de estos tubos que van a dar forma al canal, pues son las famosas subunidades. Si se dan cuenta ya en una imagen 3D, pues automáticamente la unión de estos canales, de estas subunidades, va a dar la forma que adquiere el canal. Ahora, de estos canales que estamos viendo en pantalla, que es un canal iónico, es importante recordarte que cada subunidad provee de características específicas al canal. ¿Qué características? El diámetro del poro del canal, la carga del canal, la afinidad que tenga por ion específico. Y automáticamente mencionamos estos poros que tienen los canales, que sería la apertura del canal, tienen que tener características selectivas. ¿Por qué? Porque se dice que el poro está única y exclusivamente diseñado para un ion específico. ¿Respecto a qué? Respecto al diámetro. Si habláramos, por ejemplo, de un ion cloro que quiere entrar a un canal de sodio, pues mencionamos que el cloro dobletea el diámetro de las moléculas de sodio, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, ¿qué tenemos? Dentro de la selectividad es importante recordar que normalmente las cargas pues van a pasar a lo largo de la pared y además de pasar a lo largo de la pared, pues una de las subunidades es considerada como detector de voltaje y la otra es considerada como selector de diámetro o selector del tamaño del poro. ¿Por qué? Porque se menciona que al estar formando varias subunidades un canal, pues cada subunidad tiene una función específica. Entonces vamos a tener a un sensor de voltaje y a un sensor del poro. En el caso del sensor de voltaje es principalmente S4, que automáticamente la S4 es la que dice, ok, este canal tiene que ser única y exclusivamente para sustancias positivas. Y S5, que va a ser responsable de codificar el tamaño que debe tener el poro. Es decir, S5 dice, ok, tu tamaño tiene que ser para el sodio. Y entonces automáticamente el poro del canal se estrecha hasta tener única y exclusivamente el diámetro para el sodio. Por eso se menciona. Es importante recordarte que la selectividad pues va a depender mucho de las subunidades que forman al canal. Porque de no tener esta especialización, pues los canales dejarían entrar a diestra y siniestra diferentes iones y eso los sacaría de la parte de canales iónicos o selectivos. Ahora, dentro de esas familias de canales, pues es importante recordarte que los canales van a recibir un apellido de acuerdo al estímulo que los está ayudando a aperturarse o cerrarse. Es decir, cada canal va a tener estímulos de tipo eléctrico, de tipo mecánico, de tipo enzimático, que van a permitir que el canal se abra o se cierre, dependiendo de qué es lo que se esté buscando. En este caso, cuando yo hablo de canales voltaje dependientes, quiere decir que el canal se va a aperturar cuando nosotros tenemos un estímulo de tipo eléctrico. Si yo tengo un estímulo de tipo eléctrico, mencionamos que automáticamente van a ser canales voltaje dependiente. Dependiente, pues que única y exclusivamente un estímulo eléctrico es lo que lo puede aperturar.
Hola, profesora. Disculpe, ¿podría repetir de qué estaba conformada esta proteína? Los canales. Era leucina, serina y, bueno, Leucina, serina y las asas son de enzimas. es que como en la imagen decía aminoácidos, ¿son esas? Sí, Gracias. aminoácidos, serina y leucina. Y además, las asas, que son estas las que unen a los diferentes segmentos, están conformados por enzimas. ¿Vale? Y eso es lo que permite que se dé la comunicación entre segmento y segmento para que puedan dar origen al canal. ¿Va que va? Ahora, de acuerdo a qué estímulo es el que pueda aperturar a cada uno de los canales, si hablamos de los canales voltaje dependiente, sería un estímulo de tipo eléctrico. Si hablamos de los canales mecanosensibles, se menciona que el principal estímulo que se les aplica para apertura es el estiramiento. Sin embargo, también tenemos presión y también tenemos vibración. Presión y vibración se mencionan que generan menos, que el efecto que generan también es de apertura en los canales, pero son poco comunes a diferencia del estiramiento. ¿Por qué? Porque todo tejido siempre pasa por algún cambio de longitud y lo vemos, por ejemplo, en el músculo. Todo el tiempo estás haciendo algún tipo de movimiento y ese movimiento hace que se modifique la longitud del músculo y por ende un cambio de longitud en la membrana. A diferencia de la presión y la vibración que necesitas aplicar un estímulo de forma constante y pues es poco común que te estés apretando alguna zona del cuerpo o que siempre estés generando vibración sobre alguna zona específica. Por eso se menciona que en el caso de mecanosensibles el principal estímulo que se emplea es el estiramiento. Y si nos vamos a canales dependientes de ligando, en estos canales dependientes de ligando mencionamos que la palabra clave es que utilizan segundos mensajeros. ¿Vale? Y cuando hablamos de segundos mensajeros es importante recordarte que tenemos extracelulares e intracelulares. Si hablamos de extracelulares, los que son considerados como segundos mensajeros principales son los receptores ionotrópicos, ¿vale? Que son estructuras, proteínas, glucoproteínas principalmente, que están unidas a la membrana y que van a recibir señales del exterior para poder activar el canal. O en el caso de intracelulares, que mencionábamos, el principal segundo mensajero intracelular por excelencia es la proteína G. ¿Vale? Es el principal. ¿Qué otros tipos de segundos mensajeros tenemos? Pues ya habíamos hablado de AMP cíclico, GMP cíclico, IP3, ¿no? Sin embargo, el más usual es proteína G. Ahora viene la pregunta, en el caso del voltaje dependiente, pues llega la corriente, despolariza y se abre el canal. En el caso de estiramiento, genera un estiramiento sobre la membrana, cambia el tamaño del canal y entra o sale la sustancia. Es casi obvio, ¿no? Tú estiras o generas presión y por ende se deforma la membrana y eso apertura el canal. Pero ¿qué pasa en aquellos canales que mencionamos que son dependientes del ligando? Ejemplo, en el caso de mensajeros intracelulares te dice que la proteína G es la que activa la apertura del canal. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Según esto, pues depende de los procesos celulares simples. Ustedes llevaron biología celular. ¿Cuál es el principal mecanismo por el cual se unen una proteína y un segmento de membrana? ¿Alguien? ¿No eran las enzimas, profe? ¿El complejo enzima-sustrato? Complejo enzima-sustrato. Básicamente el complejo enzima-sustrato mencionamos que es algo que se conoce como proceso de hidrólisis, ¿no? Si lo pasábamos a un ejemplo simple y común, pues es como si habláramos de un candado y una llave. Entonces, cuando hablamos nosotros del proceso de hidrólisis, te dice, cuando tú tienes un canal, por la parte interna del canal hay una porción que se conoce como porción de unión, ¿vale? Y entonces, al llegar la proteína G, se dice que la porción del canal que se une a los segundos mensajeros
tiene contacto con la proteína G y automáticamente hacen una fusión. Esa fusión se conoce como proceso de hidrólisis, ¿vale? Ese contacto que es sustrato, enzima-sustrato, quiere decir que los dos, al entrar en contacto, generan una liberación de energía que es lo que apertura la compuerta del canal. Ahora, ojo, te dice, sí, es intracelular, se une la proteína G, activa como tal al sustrato y esto permite que la compuerta se abra. Pero los canales dependientes del ligando van a depender del segundo mensajero, es decir, si el segundo mensajero es proteína G, pues la apertura se va a dar. Pero si el segundo mensajero es otro tipo, como IP3 o esos que son más lentos, entonces puede cambiar la velocidad con la que se apertura la compuerta del canal. ¿Qué quiere decir esto? Que de las 3 familias que tenemos, la más lenta es la de dependientes de ligandos. ¿Por qué? Porque primero necesita entrar en contacto la proteína G con el sitio activo del canal, así se le conoce. El sitio activo del canal es la zona donde se va a llegar a unir la proteína G. Una vez que encuentras el sitio, pues tienes que tener el contacto. Una vez que hay contacto, tiene que haber una hidrólisis, que es la fusión entre la proteína y la porción del canal. Ya que se da esa fusión, ahora sí, se apertura al canal. Y entonces se menciona, debido a que el segundo mensajero puede variar, es decir, puede ser proteína G, IP3, AMP cíclico, pues la velocidad de apertura de la compuerta del canal puede modificarse hacia una apertura muy lenta, ¿vale? Lo cual no se dice que está mal, va a depender mucho del tejido en donde se esté activando a los canales voltaje dependientes. Ahora bien, ya mencionamos, eso si fuera de intracelulares. En el caso de receptores ionotrópicos, son también conocidos como glucoproteínas. Se encuentran en la periferia de la membrana, es como si fueran unas antenas, ¿vale? Entonces está mi canal y aquí tiene la glucoproteína está hacia el exterior, puede llegar una enzima, puede llegar una proteína o alguna sustancia que active y automáticamente esto permite la apertura del canal. Entonces tenemos estos dos tipos, extracelular e intracelular, ambos son por contacto del sitio activo del canal con la enzima, con el sustrato o en este caso con el segundo mensajero. Una vez que hay contacto del sitio activo del canal con ese segundo mensajero, automáticamente se da el proceso de apertura del canal. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Que es de las familias más lentas porque va a depender del tipo de sustancia química que se esté uniendo al sitio activo del canal. ¿Podemos avanzar? Profesora, dijo que era lento porque depende de la qué. Porque depende del tipo de segundo mensajero que se tenga. Si es para empezar extracelular o intracelular. Y ya que tenemos intracelulares, es donde tenemos varios, que tenemos IP3, AMP cíclico, GMP cíclico y proteína G. Proteína G por excelencia es de los que activa más rápido, pero si no fuera ese segundo mensajero, pues los otros son más retardados. Gracias, profesora. Vale. Y finalmente los almacenes. Cuando hablamos de almacenes mencionamos que el único canal que siempre va a estar abierto y que es también conocido como almacén son las famosas acuaporinas. ¿Vale? Las acuaporinas son canales que van a permanecer abiertos todo el tiempo y que lo único que permiten ingresar a las células son moléculas de agua de un tamaño mínimo o específico. ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Ahora, ojo, mencionamos, dentro de esta clasificación por familia, más bien por estímulo, tenemos también la clasificación por respuesta. La clasificación por respuesta se dice que los canales se van a dividir en ómicos y en rectificadores. Anoten esto en ómicos de modo lineal, en rectificadores de modo no lineal. Para que ahorita les muestre una imagen, díganme si podemos cambiar.
¿Ya podemos avanzar? Listo. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de la clasificación por activación, te dice que vas a tener 2 ómicos y rectificadores. ¿Qué quiere decir? Que en base a la relación que tiene un canal con respecto a su corriente y a la velocidad con la que pasa esa corriente o con la que se despolariza la membrana, tenemos los que son ómicos, ¿vale? Y tenemos los que son no ómicos o rectificadores. ¿Qué pasa? En los ómicos te dice que van a generar una respuesta lineal. ¿Qué quiere decir? Que a la par que se aperturan los canales, la respuesta de corriente eléctrica va a ser directamente proporcional. Es decir, entre más canales se aperturen, más será la respuesta eléctrica que yo obtenga. A diferencia de los rectificadores te dicen, vas a tener una respuesta no lineal. ¿Por qué? Porque automáticamente si se apertura cierta cantidad de canales es cierta cantidad de corriente y así sucesivamente, de tal manera que vas a tener la mitad de canales aperturados por la mitad de corriente generada. ¿Por qué? Porque se dice que los canales rectificadores es cuando nosotros estamos hablando de los canales que se encuentran en corazón. ¿Por qué? En corazón ustedes saben que la corriente eléctrica tiene que ser constante, nunca para el corazón. Entonces te dice, la mitad de canales, en el caso de la rectificadora, está abierta y la otra mitad está cerrada. ¿Por qué? Como su nombre lo dice, rectificar. Tengo que trabajar a una mitad y poner a recuperación a la otra mitad. ¿Para qué? Para que a la par se vayan trabajando de forma simultánea y todo el tiempo esté trabajando el cardiomiocito. A diferencia de las ómicas, que se dice, todos los canales se aperturan, se genera una respuesta y todos los canales se cierran al mismo tiempo. Ejemplo, cuando tú vas a realizar algún movimiento, se activa la respuesta muscular, se genera el movimiento y te quedas descansando, ¿no? En el caso de un rectificador, que sería, por ejemplo, para el corazón, la mitad de canales se apertura, la mitad se cierra. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de tener siempre un reemplazo para que realice la actividad y nunca se pare la actividad. En el caso de los ómicos, que serían para músculo esquelético, tú haces tu movimiento, lo desencadenaste y regresas a un estadio neutro. Ya no necesitas de que el músculo se esté contrayendo para realizar la actividad. ¿Sí queda claro? Entonces, ómico es una relación directa corriente-velocidad, rectificador es una relación inversa corriente-velocidad. ¿De qué depende? Del tipo de la cantidad, de canales aperturados. En el caso del ómico, todos los canales se aperturan en un mismo instante y todos se cierran en un mismo instante. En el caso de rectificadores, la mitad se apertura, la mitad se cierra. Claro, en el caso de canales ómicos, la relación es directa, corriente-velocidad. Y por lo tanto quiere decir que la cantidad de canales que se apertura, la cantidad de canales va a ser la misma que se cierra. Se aperturan 100, se cierran 100, todos en un mismo instante, hasta que se vuelva a generar una respuesta o una solicitud de movimiento. Y en el caso de los rectificadores, es una relación indirecta de corriente-velocidad, corriente-voltaje, perdón. ¿Qué quiere decir? Que solo vamos a trabajar 50-50, 50 se activan, 50 se apagan. Y por lo tanto, la corriente y el voltaje nunca van a ir a la par. Pero vamos a evitar que se inhiba o se bloquee el movimiento. ¿Podemos avanzar? Profesora, ¿esta Sí. clasificación la vamos a encontrar dependiendo del órgano? Normalmente sí. Y mucho del tipo de corriente y de voltaje que se requiera para esa estructura. Repito, en el caso del corazón, tú necesitas que el corazón esté bombeando todo el tiempo. Por lo tanto, los canales de calcio necesitan estarse aperturando todo el tiempo en el corazón. Ojo, para que me entiendan un poquito más. En el caso del músculo esquelético, el potencial de acción es en pico. En el caso del potencial de acción cardíaco, es de esta manera. Tiene una meseta y baja. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo utilizo sodios y potasios nada más. Es decir, activo todo el sodio, se genera corriente. Activo todo el potasio, se genera corriente.
Se cierran todos los sodios, se activan todos los potasios, pero siempre es toda la familia, ¿vale? Y aquí en corazón no, porque en corazón tienes sodios, tienes potasio, tienes calcio y otra vez tienes potasio. ¿Por qué? Porque te dice, este periodo que libera calcio es el periodo de reposo de los cardiomiocitos, ¿vale? Es lo que permite un reposo entre cada frecuencia cardíaca. Entonces te dice, en el caso del corazón, los canales se están aperturando mitad y mitad. Mitad apertura, mitad cierre. Mitad apertura, mitad cierre. Esto con la finalidad de que siempre estén trabajando todos, sodio, potasio, calcio, para evitar que el corazón llegue en un momento a inhibir su contracción muscular. A diferencia del músculo esquelético, se da el pico y va a descansar. En el caso del cardíaco, se da el pico, favoreces la liberación de calcio para el descanso, pero a la par otros siguen trabajando. ¿Sí me doy a entender, Adrián? Sí, profesor. Gracias. Ahora, ojo, cuando hablamos de canales, mencionábamos, los canales siempre van a permitir el movimiento de sustancias al interior y al exterior del tejido, pero ojo, la cantidad de sustancia que van a mover los canales va a ser de 10 a la 6 o de 10 a la 9 iones por cada 100 milivolts que se descarguen a la membrana. ¿Esto qué quiere decir? Que a los 100 milivolts tú puedes aperturar cualquier canal voltaje dependiente. ¿De qué me va a servir esto? Bueno, cuando tú llegas a la práctica clínica que tienes que aplicar corriente eléctrica, siempre te dicen, pues aplícale corriente, aplícale TENS, aplícale rusas, aplícale interferenciales. Y siempre la pregunta del practicante es, ¿y cuánto? O sea, le comienzo a subir, pero le subo a 10, le subo a 20, le subo a 15 o me voy despacito. Pasa mucho que en algunos lugares le voy a conectar la corriente, voy subiendo, ya. 1, 2, 3, ¿ahí siente? No, bueno, voy. Total que el compañero se tarda como 15 minutos para conectar al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe cuál es la cantidad de corriente mínima. Y aquí te estoy diciendo, con 100 milivolts, los canales se están aperturando. ¿Qué quiere decir? Que con 100 milivolts tu paciente ya percibe la corriente. ¿Cuánto tolera? A partir de los 100 milivolts tú ya vas moderando. A ver, voy a subir un poco más a partir de 100 milivolts. Usted me dice hasta dónde es tolerable para su tejido. Pero es muy diferente a ir, espérate, voy a subir un poquito, otro poquito, y el paciente te dice, oye, todavía no siento nada, súbele más. O te subes demasiado o bajas completamente la corriente. Entonces, este valor de 100 milivolts es para indicarte que a partir de los 100 milivolts, cualquier tejido ya percibe la corriente eléctrica. ¿Cuánto de máximo debe de tener ese paciente? Va a depender de la percepción del paciente. Habíamos hablado ya de que si un paciente tiene una mayor cantidad de grasa en el cuerpo, ¿qué pasaba con esta corriente? ¿Qué le pasaba a un paciente que tenía mayor cantidad de tejido graso? Necesitaba un voltaje mayor. Necesitaba un voltaje mayor, ¿no? Y mencionábamos, además de ello se podía quemar. ¿Por qué? Porque si tienes mayor tejido graso, la corriente no pasa. Entonces, primero, si tengo 100 milivolts, que es la corriente a la cual se aperturan mis canales, saber que en cualquier aparato que tengas, llegas y subes de tal manera que va subiendo lento hasta los 100 milivolts. Ahí tu paciente tiene que percibir. Si tu paciente ya percibe a los 100 milivolts, a partir de ahí tú solamente tienes que checar en el paciente cuánto es lo que él tolera, partiendo de los 100 milivolts, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Hay pacientitas que suben la corriente y como no están acostumbradas al estímulo, apenas si llegas a los 20 milivolts y te dicen, ya, apágale, se siente muy fuerte. Bueno, ahí me aguanto, pero ya es mucho, siento horrible. Esta cantidad de corriente, a lo mejor la paciente lo siente porque nunca ha tenido ese estímulo, pero eso no quiere decir que esta corriente sea benéfica, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una corriente que te está diciendo son 20 milivolts. Lo que tú necesitas como mínimo son 100 para generar una respuesta celular. Si tú dejas conectada a tu paciente con 20 milivolts porque la paciente te dijo que hasta ahí siente agradable, la paciente va a terminar tu corriente eléctrica y te va a decir, me siento igual, no se me quitó el dolor. Como tú eres de práctica 1, a lo mejor no lo hiciste bien porque el de servicio social, ayer que me puso la corriente, sí se me quitó el dolor. Pero el de servicio social ya sabe
que la corriente mínima aplicada es de 100 milivolts. Pasado de eso, puedes ir subiendo a tolerancia del paciente, pero si está por debajo de esta corriente, no vas a generar ningún impacto, ¿vale? Entonces, para eso nos sirve saber sobre la existencia de los canales voltaje dependientes. Si tú no aplicas una corriente que realmente estimule a la célula, no estás haciendo nada. Solo le estás poniendo un placebo, es decir, le estás dando gusto al paciente, pero el tejido nunca se va a recuperar, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? En el caso de pacientes que te llegan con dolor, no les vas a quitar el dolor, pero uno de los casos más importantes es aquel paciente que te llega con una cicatriz, una herida abierta. Ustedes van a ser candidatos para irse también al área de estética, en el cual tendrán que aplicar corriente eléctrica para favorecer el cierre de heridas, principalmente en paciente diabético. Pero si tú colocas tu corriente por debajo de este voltaje, nunca vas a favorecer a que se dé replicación celular o que se dé un estímulo celular funcional. Y entonces ese paciente puede pasar por 3 sesiones o hasta 4 y no va a haber ningún crecimiento de tejido. Y automáticamente ese paciente pues, cambia de fisioterapeuta. Un paciente que está en proceso de cicatrización o cierre de herida, en el primer día tiene que ver un cambio del tejido, ¿vale? Y si no tiene ese cambio de tejido es porque no estás utilizando la cantidad de corriente adecuada. ¿Va que va? ¿Podemos avanzar? Adelante, Velázquez. ¿Qué pasó? Yo tengo una pregunta relacionada a lo que había dicho que, por ejemplo, la paciente que solamente soporta hasta 20, ¿ahí qué podríamos hacer para llegar a los 100? Porque pues dice que los 20 no le va a servir de mucho. Si tu paciente te dice que 20 es muchísimo y ya lo siente demasiado, entonces la corriente no es candidata. ¿Por qué? Porque tú sabes, estás estudiando y sabes que solo 100 milivolts es lo que genera un cambio en la membrana celular. Pero si la paciente solo te tolera 20, para empezar eso no me sirve porque no le está generando ninguna excitabilidad en la célula, ¿vale? Y aparte la paciente dice que hasta ahí porque es lo que tolera. Entonces la corriente eléctrica no sería el tratamiento ideal para esa paciente, ¿vale? Porque ¿qué va a pasar? No va a mejorar, le tiene miedo a la corriente desde el momento en el que te dice que hasta ahí tolera, ¿vale? Y automáticamente a los 5 minutos va a querer también que le quite los electrodos, porque te va a decir que ya no siente nada y que no sirve la corriente. Entonces, si es una paciente que tolera, puedes ir subiendo de 20, 25, dejas pasar 5 minutos y vuelves a subir la corriente. Si la paciente lo va tolerando, en menos de 5 minutos puedes llegar a subir hasta los 100 milivolts. Pero si pasan 5 minutos y la paciente te dice, sigo sintiendo horrible, sigue muy alta la corriente, ya no le subas, es una paciente que no es candidata a usar corrientes eléctricas. La pregunta sería, ¿qué quieres hacer con esa paciente? Si es dolor, usa ejercicio terapéutico, usa ultrasonido, usa láser, usa luz polarizada, ¿vale? ¿Para qué corriente si la paciente hasta le tiene miedo? Entonces, si es una paciente que no tolera corriente, mejor cambia de técnica. También están las ondas de choque, la punción seca, la facilitación neuromuscular. Si habláramos de dolor, por ejemplo, si habláramos de una paciente que tiene herida y que es un cierre de herida y que necesitamos sí o sí la corriente, las primeras sesiones me voy a quedar con 20. La primera sesión. La segunda sesión, ¿sabe qué? Voy a subir un poquito más, es para el cierre de su tejido, es para mejora de su tejido, vamos a subir un poquito más. ¿Lo tolera? Sí, lo tolero sin problema. ¿Podemos subir más? No, me da miedo. Vale. A la siguiente sesión voy aumentando. Pero ya le estás diciendo a la paciente que necesita subir hasta cierta cantidad de corriente para obtener resultados. Si la paciente no deja que subamos hasta los 100 en las primeras sesiones, la paciente tiene que ser consciente de que la tolerancia que ella tiene va a influir en la respuesta de su tejido. Es decir, si no hay una recuperación inmediata, ella tiene que saber que es también porque ella no está tolerando la corriente, ¿vale? Entonces, la recuperación se va a dar, pero se va a dar de una forma progresiva y lenta. Mientras tú le hagas conocimiento al paciente de lo que está sucediendo y por qué la recuperación no va al 100%, el paciente es consciente y te lo dice. ¿Sabes qué? Súbele un poco más. No quiero ver, pero tú súbele. No me digas que llegaste a los 100, tú súbele. Si siento algo feo o así, yo te digo y ya está, ¿vale? Son como técnicas que vas a ir mirando tú mismo con tu paciente. Aquí lo importante es saber cuándo yo estoy estimulando una membrana celular y cuándo sí tiene efecto. Repito, ustedes van a hacer práctica con muchas otras universidades.
Y es muy chistoso porque los chicos de otras universidades, seamos sinceros, si son de paga, más si son de paga, llegan con muchísimas certificaciones. El problema es que no saben para qué la certificación. Entonces ahí está tu ventaja como guapo. Si no tienes para pagar una certificación de 7,000 pesos con Cócaro, que es el fisioterapeuta más reconocido en fútbol, pero tienes Coco, pues entonces dices, ¿sabes qué? Es que si aquí aplicamos una corriente, pues ya el otro te enseña la técnica, ¿no? Si sabe punción seco o algo, y así se van complementando mucho en la práctica. Pero algo que es muy común es que los guapos son siempre los que llevan como la batuta en los pacientes. Y siempre vas a ver en una práctica clínica un guapo con alguna otra universidad. Andan hasta en parejitas, se andan complementando. Entonces, por eso ustedes siempre tienen que ser los cognitivos en la pareja. Ahora, hablando de cosas selectivas, cuando hablamos nosotros de los canales voltaje dependientes, es importante que recuerdes que tenemos selectividad. ¿Qué quiere decir? Que los canales están única y exclusivamente diseñados para un ion específico. Hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? El sodio y el potasio. Cuando nosotros hablamos del potasio, te dice que cada que entra al canal 100 y hasta 1000 partículas de potasio, se te puede permear una de sodio. O bien, cada que entre en el canal 11 o 20 partículas de sodio, puede permearse una de potasio. Esta es la única excepción que tenemos, porque mencionábamos, el sodio y el potasio, los diámetros que tienen son casi similares. Por lo tanto, al ser positivos y al tener un diámetro casi parecido, parcialmente hablando, pues se pueden filtrar un potasio en un canal de sodio y viceversa. No así una molécula, por ejemplo, de calcio, que el calcio se dice que a pesar de ser positiva tiene el doble de diámetro de un sodio, por ejemplo. Ahí para nada te lo pasaría el canal. Pero si hablamos de que el canal deja entrar varias moléculas en un solo instante, pues entre esas varias moléculas se puede colar una de sodio en un canal de potasio o una molécula de potasio en un canal de sodio, ¿vale? Y entonces mencionamos, importante recordarte, cuando hablamos nosotros de los canales operados por ligando, es importante reconocer que... Perdón. Salud, profe. Gracias. Es importante reconocer que vamos a tener a... Voy a meter a tu compañera, espérame. Ya está. Es importante reconocer que son las familias que se aperturan más lentamente, es decir, independientemente de que ya tenga el segundo mensajero, si estas proteínas, en este caso la proteína G, se llega a unir con el canal, es importante recordarte que a la par que se están abriendo 100 canales voltaje dependientes, apenas se está abriendo un dependiente de ligando. Es decir, son lentos, van a depender del tipo de segundo mensajero que llega al canal y automáticamente, una vez que se da la apertura, se cierra rápido. ¿Por qué? Porque recordemos que depende de la hidrólisis que tiene la proteína con el sitio activo del canal. Entonces, automáticamente se desvanece rápidamente su función. Y entonces mencionamos, ojo, después de la activación por familias, por activación por estímulo, activación por acción, que son ómicos y refractarios, vamos a tener las funciones de un canal. Cuando hablamos de función de un canal, tenemos apertura, cierre y bloqueo. ¿En qué momento se va a dar cada uno de estos? Ojo, cuando yo hablo de la apertura, se menciona que el estado de mi canal es desensibilizado. ¿A qué me refiero? Sí, se abrió la compuerta, pero mi membrana celular automáticamente está desensibilizada. ¿A qué me refiero con desensibilizada? No presenta sensibilización, carga, corriente, sensaciones, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de un canal desensibilizado, quiere decir, se le aplicó un estímulo y ya no va a volver a responder. Por lo tanto, se aperturó la compuerta del canal. Refractario, ya recibió el estímulo y está en stand-by. Ok, ya me abrí, ya no estoy recibiendo ningún tipo de corriente, me voy a cerrar.
El refractario es cuando ya se está comenzando a recuperar ese canal. Y finalmente, inactivo, que te dice que entra en una función de bloqueo. ¿Por qué? Inactivo quiere decir, ya no tengo estímulo, ya me lo aplicaron, ya terminó ese estímulo, ya me tengo que cerrar, ya tengo que descansar, por lo tanto, me voy a volver inactivo, que quiere decir que la compuerta está bloqueada. Ni se abre ni se cierra. Cuando nosotros hablamos de este estado de inactivación, hablamos de que es importante saber qué tipo de corriente o estímulo le aplicaron y si la estimulación fue excesiva. ¿Qué pasa? Cuando tú aplicas un estímulo por un tiempo indefinido, el cuerpo se adapta. Ejemplo, si nos vamos al 14 de febrero, si tu pareja nunca te regala nada, pues ya te adaptaste, ¿no? El 14 de febrero, si no te regala, no te afecta, porque ya estás adaptado a esa persona. Lo mismo le pasa a los canales, ¿no? Si el canal recibe un estímulo por un tiempo indeterminado, pues el canal dice, tú síguele dando, ya no me vas a generar nada, ya no tengo ningún sentimiento, dirían por ahí, ¿no? Y automáticamente ya no responde. ¿Qué pasa en la fisioterapia? La membrana fisiológicamente te responde a los 15 minutos, máximo 20. Después de esos 20 minutos, tú no puedes aplicar corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque el canal se bloquea. Si tú conectas a un paciente 15 minutos, lo llevas a hacer ejercicio y te dice, oye, ponme más corriente porque se sintió agradable, y lo vuelves a conectar, en la segunda ocasión que conectes a ese paciente, o lo quemas, o inmediatamente que el paciente se ponga de pie, supongamos, si le colocaste las corrientes en miembros inferiores, el paciente se cae al suelo. ¿Por qué? Porque estás fatigando su membrana celular. Ya le aplicaste un estímulo, hasta ahí. Hay que esperar a que se recupere. Si tú no das ese periodo de recuperación pasado los 20 minutos, cuando tú vuelvas a aplicar una corriente de forma continua, es decir, pasan 20, dejas a lo mejor 5 minutos de ejercicio y le vuelves a aplicar sobre la misma zona la corriente, con eso tienes para que el paciente tenga rupturas fibrilares, alteraciones somatosensoriales, calambres, o incluso le puedas generar un riesgo de paro cardíaco. ¿Por qué? Porque es demasiada la estimulación eléctrica que le estás aplicando a la célula, ¿vale? Y entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado porque la corriente solo se tiene que aplicar en una ocasión y un cierto tiempo. No podemos pasar máximo 20 minutos, repito, también va a depender mucho de la zona y del tipo de lesión que tenga el paciente. Creo que nos va a sacar, volvemos a ingresar para que se anoten, ¿va?